Gloria a Dios. Hermanos, ya casi es hora de poder comenzar. Así que antes de poder empezar la enseñanza, por los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Rodríguez Hijo, soy pastor de Misión Cristiana Judá, Texas. Estamos en Esplendora, Texas, y es una bendición tener esa oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes, poder hablar de lo que Dios puede hacer y puede transformar en nuestras vidas. Y gracias al pastor Alberto por tomarme en cuenta en este retiro ministerial que es de la restauración de la familia. Y qué importante es la restauración en los hogares, ¿verdad? Permítanme. La restauración en las familias, en los hogares. Así que antes de comenzar ayer, el hermano Alberto Picariello Hijo preguntaba qué opinaba del Junior. Bueno, yo luché mucho tiempo hasta que un día dije, bueno, si me quieren decir hijo, si me quieren decir Junior, que me digan como quieran. La verdad que con que sigamos predicando la palabra del Señor, eso es más que suficiente. Ya son según aquí, en la hora ya son las 7, quiero empezar porque el tiempo es limitado, en el sentido de que quiero respetar la hora y yo sé que vienen más prédicas. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis 27. Génesis 27, versículo del 1 en adelante. Voy a dar un tiempo para que usted lo pueda buscar. Amén. Génesis 27, 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Génesis 27, 1 al 5. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y haz un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar nuestra mente, nuestro corazón. Queremos disponernos para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera levantar, Señor, en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le decía hace un momento, la meditación de esta tarde es un hogar dividido. Y uno de los elementos que más se necesitan dentro del hogar es la comunicación. Sin comunicación es difícil, ¿verdad? Difícil, muy difícil poder avanzar. Entonces, pero en algunos casos, fíjese, hay hogares en los cuales hay comunicación y pueden faltar elementos como el amor, la comprensión, el respeto, la consideración, la paciencia. Entonces, hay que hacer una evaluación de qué tenemos y qué nos falta. Sin comunicación, una familia no podrá sostenerse, mucho menos avanzar. Tiene que usted, ahorita vamos a ver esto y recuerde, sin comunicación, usted puede, como padre, porque hoy es a la familia, ¿verdad? Pero quiero empezar por el padre. Usted puede ser una persona muy responsable,
Pero si no hay comunicación, difícilmente van a poder avanzar. Difícilmente, si no hay comunicación primero como pareja, porque eso es algo que se va perdiendo con los años. Entonces, los padres, para mantener unida a una familia, deben estar bajo la voluntad de Dios. Usted quiere que su hogar, usted como varón, como sacerdote de la casa, usted quiere que su hogar esté bajo la guianza del Señor. Entonces, usted tiene que tener una comunicación con su esposa. Es vital. Sin eso no se puede hacer. Y una cosa, para la guianza y la enseñanza de los niños o de los hijos, tienen que ponerse de acuerdo. Pero esto, ponerse de acuerdo, es que el Señor sea el centro de todo esto. Entonces, si ustedes como padres no funcionan como tal, padres, no alguien que lleva el alimento, alguien que paga las cuentas, sino que como padre no funcionan, es bien difícil. Entonces lo primero que hay que hacer es funcionar como padres. El padre es el responsable no solo de la provisión. Ahora hablo sobre como al hombre. Si en el caso dado, dentro del matrimonio hay un esposo y una esposa. El hombre no solo es el responsable de la provisión económica, sino que también es responsable de la provisión espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque la provisión material la puede dar cualquiera. La material la puede dar cualquiera. Pero la provisión espiritual, esa sí no la puede dar cualquiera. Ok, quiero entrar de lleno con esta breve introducción. Quiero entrar de lleno al tema que es hoy. Un hogar dividido. Acabamos de leer en Génesis 27, del 1 al 5, un hogar que estaba compuesto por Isaac, Rebeca y sus dos hijos, Esaú y Jacob, por el orden de nacimiento. Y nos muestra una familia disfuncional, como muchas familias. ¿Por qué? Porque fíjese que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Solo allí ya había un problema muy grande. Entonces, déjeme ver algo. Bueno, quiero continuar. Ahorita en el transcurso, yo quería adelantarme a algo, pero mejor no. Entonces, decía que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Si usted se da cuenta, ya había ahí una división. Habían dos bandos. ¿No le parece familiar esto? ¿No se ha dado cuenta que muchas veces dentro de los hogares hay bandos? Que yo me llevo con papá o yo me llevo con mamá y a ella es la que yo le cuento las cosas. Y como padres, no, yo me llevo con fulano. No, y muchos dicen, es que yo amo a mis hijos por igual. Pero muchas veces el favoritismo es evidente. Y no estoy hablando solo en el caso de dos hijos. No, estoy hablando de dos o tres. Muchas veces el mayor por ser el mayor, etc. Por ello no me quiero adelantar, quiero respetar el orden. Ahora, fíjese que aquí nos damos cuenta que eran dos hijos con diferente carácter. No eran de la misma manera. La Biblia dice que uno era cazador y el otro era quieto. Ahí mismo en el Génesis 25, versículo 27, dice, permítame, yo me confundo, estoy en otra cita. 25, ahí está, versículo 27 y 28. Y dice, oiga lo que dice. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y aquí es la cita que yo quería decirle. Mire, y amó Isaac a Esaú. La Biblia lo deja muy claro. Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Increíble, ¿verdad? La Biblia lo deja tan claro. Isaac tenía su favorito, y ese era Esaú. Y Rebeca, al ver que Isaac tuvo un favorito, vino ella como madre para protegerlo, lo amó a él. ¿Qué errores muchas veces se cometen, verdad? Porque uno de los dos, cuando ve que en uno de los cónyuges hay un favoritismo, lo que hace el otro es hacerse como para un bando. Y por eso les decía al principio de que si no se ponen de acuerdo para ser como padres, no van a funcionar. Muchas veces no se platica esto entre la pareja, entre el matrimonio. Mira, yo veo que estás haciendo esto con él o con ella o con este. Y deberíamos de hacer por igual. ¿Por qué? Porque nunca se va a tener a dos hijos iguales, ya que son dos familias. Hermano, usted viene de una familia, hermana, usted viene de otra familia, que se unen en matrimonio. Son dos ramas las que los unen. Pero usted ha sido criado de una manera y usted, hermana, ha sido criada de otra manera. Y lo más probable es que uno de sus hijos saque el carácter de uno o de otro o de un familiar, porque es herencia genética. Entonces, difícilmente va a tener a hijos que tengan la misma, sean idénticos, sino que siempre va a prevalecer en uno una cosa que otra. Entonces, muchas veces los hijos sufren porque tienen actitudes de la otra familia y no es culpa del hijo, sino de usted. ¿Por qué? Porque fue usted el que eligió para sacar descendencia. ¿Cuántos hijos han sido maltratados porque se parecen a un tío? Porque se parecen al abuelo. ¿Y qué culpa tiene el niño de parecerse hasta físicamente al abuelo, al tío, al cuñado? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene de no haber sacado el color de piel o los ojos o el pelo? O que físicamente no se parezca a usted, sino que se parece a otro. Probablemente usted pueda ser una persona alta y le sale un hijo bajo, no creció. Usted puede ser tal vez robusto y le sale uno que es bien flaco. O usted es flaco y le sale uno que es gordito y se parece a alguien. ¿Qué culpa tiene él? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted fue, y usted, hermano, o usted, hermana, fue la que decidió con quién se iba a casar. Usted vio cómo era la familia de él. Y a pesar de eso, usted dijo, con este hombre me caso. Y vino y le salió un hijo parecido a uno de sus cuñados, o a su suegro, o a su suegra. No es culpa ni de su hijo o de su hija. No es culpa de ellos. Entonces usted no puede actuar en contra de un hijo cuando el hijo no tiene ninguna culpa. Ahora, hay algo muy importante. Vemos a dos hijos de la misma edad. Aquí había un problema con hijos de la misma edad, del mismo sexo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también se hacen bando, ¿verdad? No, yo con las hembras o yo con los varones. Y en este caso eran dos varones. Entonces vemos que no había como la excusa como para decir, bueno, este varón o este es hembra, ¿verdad? No había, pero hubo un problema. Sus padres tuvieron preferencia por cada uno. Los padres, en términos ideales, deberían de amar por igual a sus hijos. Eso es lo ideal. Eso debería de ser la restauración en la familia. Ahora, fíjese, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia siempre en Génesis 25, versículo 25. Yo quiero que por favor ponga mucha atención a lo que vamos a leer ahorita. Hay muchas cosas que conscientes o inconscientemente como padres se han hecho, pero hay un tiempo para restaurar. Yo creo que estas enseñanzas, este tiempo ha sido para restaurar. Imagínense, recibir enseñanzas de la familia con su familia. ¡Qué bendición! Pero vamos a Génesis 25, 25. Y oiga, lea conmigo. Y dice, y salió, oiga, yo quiero que por favor ponga atención. La descripción del primero.
Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Ok? Ve cómo describieron a Esaú. Era el primero, salió rubio. ¿Qué daños se han hecho en hijos solo porque uno es blanco y el otro es moreno? El primero salió rubio. Era todo velludo, como una pelliza. Mire, hasta ojos claros, era rubiecito, era precioso. Y llamaron su nombre Esaú. Y dice el versículo 26, y ponga atención en esto. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando los dio a luz. Mire, según la Biblia, no sabemos si también Jacob fue rubio, ¿verdad que no? Probablemente no. ¿Verdad que él tampoco fue velludo? Lo único que se ha hablado es que venía atado o agarrado al calcañar. Nada más. Pero del primero hubieron elogios. Del primero se habló de lo externo. De Esaú se habló de lo externo. De Jacob no se habló nada bueno. Pero ¿sabe qué fue la diferencia al final? Que Dios amó a Jacob. Y fíjese, y no fue que Dios no amara a Esaú. No, Esaú despreció a Dios. Jacob amaba la primogenitura y Esaú no amaba ni a Dios ni a la primogenitura. Y fíjese que hay una cosa, hay un dato, estaba nada menos ayer estudiando y buscando, y dicen que en la zona donde era se puede creer que era Aram, allí había una costumbre, y la costumbre era que se podía vender la primogenitura. Fíjese, la primogenitura se podía vender. ¿Por qué? Porque ahora el que llevaba la primogenitura se tenía que hacer cargo de toda la familia. Es como que hoy hubiera una empresa y el mayor dijera, ¿sabes qué? Yo no tengo capacidad para dirigir la empresa que mi padre está dejando. Entonces, encárgate tú, a ti se te va a pagar doble sueldo y te la llevas. Entonces era común y corriente poder hacer eso. Pero lo difícil en esto es poder comprender por qué un hombre como Esaú llegó a despreciar la primogenitura. Entonces, volviendo a lo de los padres, muchas veces la preferencia por uno de ellos afecta al otro o a otros. ¿Pudo entender conmigo esto? Se habló del primero que era precioso, bello. Era lo más lindo que había nacido en la tierra. Y de ahí vino Jacob. El otro. Hay padres que hacen halagos de alguno de sus hijos y de otros un simple comentario. Yo he escuchado a padres que dicen, agarran a uno y dicen, este es mi orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué futbolista? ¿Por qué deportista? ¿Porque sacó buenas notas? ¿Porque se parece a usted? ¿Por eso usted hace un halago a uno de sus hijos? ¿Y al otro? ¿Porque se parece a su esposa? ¿O hermana al revés? ¿Usted hace halago a su hija porque es igual a usted? ¿O se parece a su mamá? ¿O a su papá? Y usted dice, y si su otra hija se parece a su suegra y tiene el cuerpo de su suegra y camina como su suegra y se ríe como su suegra. No es chiste lo que estoy hablando. No crea que yo estoy hablando en mal de las suegras. No, en el púlpito no se hacen chistes de eso, ni de ninguno. Estoy hablando algo muy serio. ¿Cuántos han dañado a sus hijos haciendo comentarios indebidos? Una palabra es suficiente para destruir a su hijo. Con una palabra usted puede decir lo peor. Sí,
Un ejemplo, yo soy Rodríguez Hernández. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Como que mi madre me dijera, sí, sacaste lo Rodríguez. Pero muchas veces eso llega al alma porque muchas veces se siente el desprecio. O que mi padre me dijera, híjole, sos un Hernández. ¿Y qué voy a hacer? Pues. Pero, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? De Esaú solo se habló lo bueno. De Jacob lo malo en una palabra, que venía agarrado al calcañar. Entonces significa que a Jacob le tocó luchar no solo desde el vientre, sino desde que nació con el nombre que le pusieron. Muchos hablan de que Jacob era un engañador. Usted se acuerda, yo no sé si lo tengo aquí anotado. Déjeme ver porque no quiero adelantarme a algo, pero quiero hacer esta aclaración. Usted se da cuenta de que nace dentro de la palabra, relata que Rebeca sentía que ahí se estaban dando duro los dos, pero ya se imagina, ¿verdad? Y no aguantaba. Y fíjese que a Jacob no solo luchó desde el vientre, sino que cuando nace, por favor ponga atención a esto, cuando nace Jacob le ponen suplantador. Usted a su hijo recién nacido le pusiera ladrón. Usted a su hijo recién nacido le pusiera tonto. Y que mientras va creciendo, ¿cómo se llama el niño? Ah, ese tonto, suplantador. ¿Puede comprender eso? Porque Jacob en ningún momento suplantó ni robó. Jacob, en los 5 sentidos de Esaú, le dijo, véndeme. No le dijo, no lo engañó, no se lo llevó por ningún lado. No, cuando sucede lo de la bendición, Esaú ya había renunciado. Él ya había renunciado. Y a quien le tocaba recibir la bendición de la primogenitura era a Jacob. Pero volvamos otra vez a este punto. ¿Usted le pondría estúpido a su hijo? Dígame. Yo estoy tal vez, disculpe la palabra si es muy fuerte, pero yo quiero que por favor me entienda. ¿Cómo es que Isaac le puso suplantador a su hijo recién nacido? ¿En qué momento él engañó o suplantó? No se pudo defender para que le pusieran ese nombre. No pudo decir, imagínese, y al final creció. Yo creo que llegó un momento en que tal vez él entendió por qué lo habían puesto y él no había hecho nada. ¿A cuántos padres no estuvieron de acuerdo con algún nombre y por eso desprecian a sus hijos? Pero bueno, un hogar, 2 bandos. Así que no solo había una división, oiga, fíjese aquí, no había solo una división entre Isaac y Rebeca. Puede comprender, como los padres estaban divididos, había división en sus hijos. Entonces usted no espere que sus hijos se lleven bien cuando usted y su esposa se llevan mal. No espere que sus hijos tengan comunicación o amistad cuando usted no tiene comunicación ni amistad. O comunicación con su cónyuge. Entonces, ¿el responsable de quién fue esto? De Isaac. Creó 2 bandos en su matrimonio y en su hogar. Isaac tuvo preferencia sobre Esaú. Esto hizo que Rebeca tuviera preferencia sobre Jacob. Yo le pregunto, ¿acaso usted no cree que ellos lo sentían? ¿Acaso usted no cree que Isaac se sentía más importante? Y probablemente le decía a su hermano de su misma edad, mira, si es que yo soy el favorito de mi papá. Y tal vez el otro, ¿verdad? No, mira, es que a mí mi mamá me consiente. Entonces, Jacob fue un hijo despreciado. Mire qué triste por Isaac. O podríamos entender que había algo
hacia su hijo Jacob. Entonces, si la cabeza no funciona, es decir, hombre, hermano, usted como cabeza del hogar, no le puede delegar esta responsabilidad a su esposa, porque eso no es bíblico. Entonces, si la cabeza no funciona, es difícil que el hogar funcione. Hay un gran porcentaje de que esto se vuelva una familia disfuncional. El pastor general de Misión Cristiana Judá en el tema de la paternidad, ¿verdad? Hablaba. ¿Cuántos son padres sin tener la madurez para ser padres? La madurez para tener esa paternidad. Entonces, es disfuncional. Y ahora, lo que voy a decir, yo quiero que por favor, hermana, lo entienda. Porque aquí, dentro de la palabra, no hay machismo ni feminismo. No. Aquí es el orden que Dios ha puesto. Y dentro del hogar, el hombre es la cabeza. Entonces, la naturaleza de la mujer, y lo digo con mucho respeto, porque no va a creer que yo estoy... No, la naturaleza de la mujer, ella siempre quiere gobernar. La naturaleza de la mujer quiere que se haga siempre como ella se dice. Y muchas hermanas presionan para que el hombre ceda. Y al final, por haber presionado, Dios le va a pedir cuentas al hombre. Esto vimos que pasó. Sara presionó a Abraham, ¿verdad? Para que tomara una mujer y tuviera un hijo. Y cuando tuvo problemas, ¿quién echó a Agar e Ismael de la casa? Sara. No, Abraham. Entonces la naturaleza de la mujer es querer siempre gobernar. Pero quiero hacer aquí una aclaración. Hombres, esa es culpa de ustedes. Esa es culpa del hombre en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando usted toma una mala decisión, como lo hizo Isaac, si usted toma buenas decisiones, le digo algo, su esposa no va a querer tomar el gobierno o querer mandar. Pero cuando usted toma malas decisiones, usted le abre la puerta a la mujer para que ella se rebele. Entonces, al final, siempre es culpa del hombre, porque es la cabeza del hogar. Entonces, si en el hogar existe una mujer rebelde o una mujer que quiere presionar, es porque usted como hombre no es funcional. Perdone si soy muy duro, si soy muy crudo, pero restaurar vidas, hogares, no es fácil. Entonces, la división que había entre Isaac y Rebeca afectó la relación de hermanos. Imagínense, qué triste, ¿verdad? La relación entre ellos, bueno, vemos que hasta el día de hoy, ¿verdad? Los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob. Isaac, como cabeza de hogar, tenía que haberse puesto de acuerdo con Rebeca para la crianza de sus hijos. No lo hicieron. Ya lo vimos, ¿verdad? Vieron aún, vio el primero que salió y dijo, qué precioso. Fíjese, Isaac tenía 60 años. Y se consideraban en ese tiempo jóvenes a los de 40. Entonces significa que no era un inmaduro. Ya no era considerado un inmaduro, pero se comportó como tal. Qué difícil es porque no se pusieron de acuerdo. Si usted tiene hijos ya preadolescentes, adolescentes o jóvenes y son difíciles de gobernar, yo creo que la respuesta es esta: no se pusieron de acuerdo. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces el papá quiere implementar algo y la mamá dice que no? Y los hijos son manipuladores. Cuando les conviene buscan a papá y cuando les conviene buscan a mamá. ¿Y por qué los manipulan? Porque ustedes no se pusieron de acuerdo.
o no se ponen de acuerdo. El hijo ve la relación que hay, que se discuten, que se pelean, y saca provecho. Entonces, ¿por qué? Porque hay que amarlos, criarlos, cuidarlos, tratarlos y proveerles por igual. Fíjese, cuando el ángel visita a la madre de Sansón, Manoa le dice: la próxima vez que te visite, dile cómo debemos de cuidarlo. Diferente es lo que hizo Sansón después con su vida. Eso ya fue problema de él. Pero se pusieron de acuerdo porque venía un juez. Entonces, si usted no se pone de acuerdo, bueno, qué difícil va a ser. Sigamos. Por esta razón, Isaac con Rebeca no eran unidos. Por lo menos en el aspecto de sus hijos, no eran unidos, no tenían comunicación. Por esta razón no se podía esperar que Esaú y Jacob se amaran. Si sus padres eran los responsables de la división, en especial Isaac. Qué difícil fue, ¿verdad? Que él no se pudo dar cuenta lo que estaba haciendo. Y como dije hace un momento, él tomó una mala decisión. ¿Y qué hizo Rebeca? Defender a su otro hijo. ¿Cuántas divisiones o cuántos hogares hay divididos? Que es el tema de hoy, ¿verdad? Un hogar dividido. ¿Quiénes deformaron a Esaú y a Jacob, sus padres? ¿Quién está deformando a sus hijos? Usted. Muchos no les ponen límites. Muchos dicen: no, es un niño, déjenlo ahí, que grite, que patalee. Y es un niño y tiene 12, 13, 14, 15, 16. Ya de 16 ya empiezan a pedir carro, ya quieren salir, ya quieren hacer muchas cosas. Muchas veces los padres reniegan porque sus hijos no les hacen caso. Pero yo pregunto: ¿quién les dio el celular? Conozco a muchos que dicen: no, fíjese que cuando se pone en el Expo o en el PlayStation. Una vez yo le dije a alguien: ¿pero quién se lo compró? ¿Y acaso usted no tiene la autoridad como para quitárselo? ¿Por qué a uno sí le quita y a otro no? ¿No será que uno de ellos es su ídolo y está perjudicando al otro? ¿No es usted el padre? Entonces, los padres deforman a sus hijos y después quieren que el pastor los aconseje con una plática. Sí, ¿verdad? Aquí le traigo a mi hijo, por favor aconséjemelo. No, hermanos, no. Milagros hace Dios, no nosotros. Ya quieren que con una plática, con una sentada o con una enseñanza. No, difícil así. Si usted no toma autoridad, difícilmente. Sigamos. Fíjense que la Biblia menciona en lo que leímos que Isaac era un hombre viejo y cansado. Aparte de que tenía preferencia por Esaú, Isaac tenía una debilidad y esta era la comida, igual que Esaú. Ve cómo se repiten las herencias. ¿Qué preparó Jacob? Era de tiendas, era tranquilo, él solo observaba, no era tonto. Y veía que su hermano renegaba y renegaba y renegaba. ¿Qué habrá dicho? Póngale un ejemplo. ¿Qué habrá dicho? Yo soy el primogénito y a mí me toca que andar cuidando las ovejas, que a mí me toca andar en no sé qué, que a mí me toca andar haciendo esto, que no sé qué. Estoy cansado, solo a mí me mandan. Eso es lo que decimos todos los que somos los mayores, los hijos mayores en el hogar. Y entonces vio su hermano, Jacob vio
era quieto, era tranquilo, era observador. Y el otro era probablemente, ¿verdad?, extrovertido, no medía sus palabras, diferentes. Entonces viene Jacob y dijo, bueno, que me venda la primogenitura, yo sí la quiero. ¿Y qué preparó? Potaje, comida. ¿Le puso un cuchillo? No. Le dijo, bueno, si quieres, véndemela, ya que tú no la quieres. ¿Ve? No hubo engaño. Jacob en ningún momento engañó a Esaú. Fíjese que yo tengo aquí una información, yo oí ayer otra información, pero aquí no se trata de quién tiene mejor información, pero déjeme darla. Se cree que que cuando sucedió esto, Isaac tenía 137 años, se cree. Entonces, Jacob y Esaú eran aproximadamente 77 años tenía cada uno. Imagínense cuando se dio esto. 77 años. Quiere decir que no era un problema nuevo el oír a Esaú hablar sobre sus obligaciones. Ya eran dos personas adultas. Y murió Isaac a los 180 años. Quiere decir que después que se dio este conflicto entre hermanos, Isaac tuvo que vivir con eso pesado en su vida, 43 años más. No fue que se murió en el momento, fíjense. No. Se cree que vivió 43 años más entendiendo que había deformado a sus hijos. Permítanme, estoy viendo la hora, no me quiero pasar. Amén. Vivió 43 años más. Qué difícil habrá sido para este hombre, ¿verdad? Ya estaba viejo y ciego, cansado. Pero que estuviera viejo, por favor pónganme atención en esto, pero que estuviera viejo no significaba que las cosas ya no importaban. ¿Cuántos dicen, ya estuvo, ya se fueron mis hijos, ya se casaron, ya no se puede? No, ¿cómo no? ¿Quién dice que no puede haber restauración en una familia? ¿Quién dice que no puede haber una restauración de un hogar? El padre no debe de perder nunca la cordura, sin importar la edad. Y muchas veces la persona ya es mayor, tiene cierta edad, y muchas veces dice cosas o hace cosas, pierde la cordura, y eso no debería de ser. Ahora quiero entrar a algo, porque me va quedando poco tiempo. Y vamos a ver aquí el detonante de todo esto. Un matrimonio sin comunicación. Fíjese, Isaac le pide a Esaú que le cumpla un deseo más. Acompáñenme otra vez en la cita bíblica. Génesis 27, 2. Y dice, él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. No estaba diciendo que estaba muriendo. Aproximadamente murió 43 años después. Pero él sentía que se estaba muriendo, ¿verdad? Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y haz un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Ahora, fíjese, ¿a quién le pidió la comida Isaac? A Esaú. Se lo pide a su hijo favorito. Entonces vemos que no había comunicación con Rebeca. ¿Acaso no era Rebeca, déjeme decirlo así, la que podía cocinar lo que a Isaac le gustaba? Pero no se lo pidió a ella, se lo pidió a su hijo. ¿Cuántos obran de esa misma manera en sus hogares? De la misma manera.
hijo, haceme tal cosa, y puede ser que la esposa esté a un lado, o la esposa o el esposo a un lado. Cuando no hay comunicación, ¿verdad? Cuando están molestos, fulano o fulana, ¿me puedes cocinar? ¿Me puedes hacer tal cosa? Y fíjense que Rebeca estaba escuchando indiscretamente la conversación como la petición. No era con ella, era con Esaú. Mire, no había comunicación. La mujer enseña al hombre y a la mujer qué debe de hacer. Y entonces sintió diferencia Isaac cuando probó la comida que le llevó Jacob. No, ¿verdad? Qué triste es cuando ni para la comida hay comunicación. Sigamos. La Biblia evidencia no ser como Isaac en lo malo como padre. Y también lo que hizo Rebeca no era lo correcto. No tenía por qué estar escuchando una conversación privada. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, fíjese que Sara cometió el mismo error. Sara escuchaba indiscretamente detrás de la puerta. Y ahora lo estaba haciendo su nuera. ¿Ve cómo se repite las generaciones, las maldiciones con su hijo? Abraham, Isaac y Jacob escogieron mujeres estériles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes como padres no se ponen de acuerdo, lo más seguro es que sus hijos en algunas ocasiones no escojan bien. Isaac y Jacob, que ya eran descendientes, escogieron estériles. Qué increíble. Pero sigamos. Entonces, Sara creó un conflicto entre hermanos, fíjese, el cual Abraham no hizo nada para arreglarlo. Dice que nació Ismael y después nació Isaac. Nacieron, ¿verdad? Y los dos estaban dando de alma. ¿Y los pudo poner quietos él? No. Ismael tenía 13 años de diferencia con Isaac. Y la palabra dice que Ismael molestaba, hostigaba a Isaac y lo hacía como quería. ¿Y qué hacía Abraham? Nada. Ahí los miraba que se daban duro. Y muchas veces viene la mujer y le dice, decirles algo. Y el hombre, no pasa nada. No, ¿cómo no? Claro que sí, pasa algo. De la misma manera, Isaac no hizo nada para que sus hijos, volvió a repetirse lo que él vivió. Fíjese qué increíble, Isaac, lo que vivió bajo la casa de Abraham con su hermano Ismael, lo volvió a vivir con sus hijos y no hizo nada para que sus hijos se llevaran bien. Si sus hijos no se llevan bien, pregúntese si usted ha sido el causante de eso. Usted como padre, usted es el causante si sus hijos no se llevan bien, si no se respetan, si no son amigos, si no se cuidan, si no se guardan la espalda uno con otro o con otros entre ellos. Y como le decía hace un momento, ¿verdad? La mujer, cuando ve las malas decisiones, quiere que se hagan las cosas. Ahí viene ella y explota. ¿Pero de quién es la culpa? Del hombre. Pero la mujer, si hoy comprende esto, tiene que entender de que no puede ni manipular ni explotar. Tiene que tener. Yo sé que es difícil, yo le entiendo que es difícil cuando la cabeza del hogar no hace nada y no se comporta como tal. Entonces, la Biblia evidencia la naturaleza que hubo de la mujer en los dos ejemplos, en Sara y en Rebeca.
Las dos fueron a escuchar. Ahora, mire, todos sabemos, porque la palabra lo dijo. Todos sabemos que el de la bendición era Jacob. Todos sabemos. Y ellos lo sabían. Lo sabía Isaac y lo sabía Rebeca. Y sabiendo que el menor era el de la bendición, no hizo nada Isaac para que Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, se llevaran bien. No hizo nada. No lo formó. No les enseñó a amarse. No los educó para que crecieran. Para ver que no lo hizo. Sino que dejó crecer ¿a quién? A su ídolo, Esaú. Y al otro, al suplantador. Hasta el nombre, imagínense. ¿En qué cabeza cabe que un padre le ponga un nombre así a su hijo cuando no ha hecho nada? Entonces, Dios lo había así dispuesto. Isaac metió sus manos, sí, en querer cambiar lo que Dios había hecho. Y Rebeca metió sus manos para hacer lo que Dios había. ¿Y sabe qué pasó? Los dos cometieron un error. No dejaron que Dios hiciera lo que él tenía que hacer. ¿Qué hubiera pasado si Isaac hubiera educado a sus hijos bien? ¿Y qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si Rebeca no mete sus manos? Sino que se hubiera dejado todo bajo la voluntad de Dios. Probablemente no se viviría el conflicto que hasta el día de hoy vive Israel con las naciones. Entonces usted tenga cuidado. Usted no sabe qué conflictos puede armar para toda la vida. Uno por no ser cabeza y la mujer por querer componer las cosas. ¿Ve el peligro que se corre? Es una evidencia. ¿Quiere que cuando ustedes como padres sean viejos, sus hijos no lleguen a la vez? No sea de agrado. Y que le llame primero uno, papá, ¿están solos o hay visita? No, estamos solos. Bueno, llego. Y el otro, no, entonces llego más tarde. Es su decisión. Amén. Entonces imagínense qué hubiera pasado si Isaac hubiera hecho lo correcto y Rebeca se hubiera sometido. No solo la voluntad de su esposo, sino que la voluntad de Dios. ¿Acaso usted cree que Dios no tenía suficiente poder como para hacer que Jacob recibiera la bendición? Claro que sí. Pero queremos hacer donde no nos corresponde. Queremos meternos cuando no hemos hecho lo que sí nos corresponde. Y lo que correspondía allí era educarlos y criarlos. Pero como era un matrimonio dividido, formaron un hogar dividido. Dos bandos. Entonces, quiero concluir. Un matrimonio no puede estar incomunicado. Ustedes como esposos no pueden estar incomunicados. Por lo menos lo que sea respecto a sus hijos. Pónganse de acuerdo. Si ustedes ya, probablemente, si ustedes en su vida como pareja les cuesta, porque muchas veces hay problemas, entonces tengan la capacidad de que esos problemas que hay a nivel de pareja no transferirlos a los hijos. Pero si hay problemas, es tiempo también de restaurar no solo el hogar, porque si la pareja, el matrimonio no es restaurado, difícilmente el hogar por completo sea restaurado. Es necesario comunicarse, ponerse de acuerdo. La comunicación es entre los esposos en las decisiones. Quien tiene que tomar decisiones son ustedes, no sus hijos, no con los hijos. Mientras sus hijos vivan y dependan de ustedes, las decisiones las toman ustedes. No hablo, por favor, no hablo en que quieren ir a comer pupusas, alguna hamburguesa, no, estamos hablando aquí cosas serias.
Los padres son los responsables de criar y formar a sus hijos. Eran dos adultos. Eran hombres mayores, Jacob y Esaú. Como le digo, según el dato, 77 años. Y no se podían llevar bien. Si tuvieran 50, no se podían llevar bien. Quiere decir que habían vivido en mi familia. Tenemos un dicho, ¿verdad? Que cuando hay algo que es un caos, ocupamos la palabra Vietnam. Usted sabe qué es. Quiere decir que ese hogar fue un Vietnam por 77 años. Indirectas, comentarios, etc. ¿Es acaso su hogar un Vietnam? ¿Un polvorín? Los padres son los responsables de criar, no crear, criar y formar. Hay hijos que tienen un carácter muy definido, usted tiene que encaminarlos. Hay hijos que tienen un carácter muy débil, tiene que formar el carácter en ellos. No puede tratarlos de la misma manera. Hay hijos que son rápidos, guíelos, porque si es el de que se va a levantar, el que es responsable, el que hace todo, guíelo. A él no lo tiene que formar, en el sentido de una disciplina, a él tiene que guiarlo. Pero aquel que se levanta tarde, que no le gusta hacer las cosas, a él sí tiene que formar un carácter. ¿Entiende? Depende de la personalidad, como usted tiene que criar y formar a sus hijos. Isaac es el mejor ejemplo porque venía de una familia con sufrimiento. Isaac venía de un hogar donde había problemas, donde su hermano mayor lo golpeaba de seguro, donde veía a otra mujer dentro de la casa y que su padre no hacía nada. ¿Y cómo es posible que Isaac hizo o permitió con su hijo menor cuando él dentro del hogar había un mayor y el menor fue perjudicado? ¿Y cómo es posible que Isaac no se pudo dar cuenta e hizo el daño con su hijo menor? Porque al final Jacob tuvo que huir. Tuvo que ir, le dice, vete para donde tu familia, donde tu mamá, vete para allá. ¿En qué cabeza un padre va a desear que su hijo tenga que huir? Y más de su hermano. Se me fue el tiempo. Quiero terminar. Entonces, Isaac era el llamado para la formación de sus hijos, no solo de Esaú. Entonces, como familia hay que tener unidad, no apariencia de unidad. Por favor, entienda. En Facebook todos salimos bonitos. Cuando vamos a comer, cuando estamos en el lado, cuando estamos en la playa, cuando estamos en el lago, todo ahí es bonito. No. No solo es lo que ven de nosotros, sino que como familia debemos estar unidos. No es apariencia. Una familia unida recibe bendición de Dios. Una familia unida es parte de la obra de Dios. ¿Qué bendición es cuando una familia es unida? Puede bendecir a la congregación. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, ponerse de acuerdo es comunicarse. Comunicarse. Y termino con esto. Si hay vínculo, si hay comunicación, hay amor. Y si hay amor, hay comunicación. Espero que el Señor nos haya hablado en esta tarde. Espero que el Señor, que esto no quede como una enseñanza más, sino que pueda quedar en nuestros corazones y restaurar los hogares. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos has permitido una vez más, Señor, otro día más dentro de este ministerio, dentro de este retiro ministerial, hablar sobre la familia.
Padre, yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están viendo o verán esta enseñanza, esta meditación. Padre, que tú traigas restauración a cada matrimonio, que no es tarde. Aunque ya se esté viejo, hay tiempo. En el Señor hay tiempo para sanar heridas, corazones. Decía David, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él tiene el poder de enderezar lo que usted un día torció como padre, lo que usted un día torció como esposo, lo que usted un día torció como madre o esposa. Pero en el Señor hay restauración. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que disponga su corazón para las siguientes enseñanzas.